Era una radiante mañana de mayo de 2025, y Madrid despertaba con el bullicio de la Feria de San Isidro, la fiesta que llenaba la ciudad de vida y color. En el barrio de Lavapiés, los balcones se engalanaban con mantones de Manila y flores frescas, mientras los puestos callejeros desprendían aromas de cocido madrileño, churros crujientes y callos a la madrileña. Los músicos tocaban pasodobles y chotis en las plazas, sus notas mezclándose con las risas de los niños que corrían con farolillos de papel, celebrando al patrón de la ciudad. Los vendedores ambulantes ofrecían castañas asadas y rosquillas, tontas, y los bares rebosaban de vecinos brindando con cañas frías bajo el sol primaveral. Pero en un pequeño piso del tercer piso de un edificio desgastado, el sonido estridente de un despertador rompió la calma, arrancando a Elena Vargas de un sueño inquieto. A los 34 años, Elena abrió los ojos con esfuerzo, su cuerpo cargado de un cansancio que parecía acumularse desde hacía años. La luz tenue del amanecer se filtraba por una ventana rota, cubierta con cinta adhesiva para contener el frío, iluminando el modesto apartamento que compartía con sus gemelas de 6 años, Clara y Lucía. Las niñas dormían abrazadas bajo una manta fina en un colchón desgastado junto a ella, sus rostros serenos ajenos a la tormenta financiera que amenazaba con arrancarlas de su hogar. «Otro día más», susurró Elena, cuidadosa de no despertarlas, mientras su mirada se posaba en sus hijas, tan frágiles pero llenas de vida que le apretaban el corazón y le daban fuerza al mismo tiempo. Con los pies descalzos, Elena sintió el frío del suelo de linóleo agrietado mientras se ponía un jersey viejo, tejido por su madre años atrás. La calefacción había fallado nuevamente, una factura más que se acumulaba junto al alquiler atrasado y las deudas médicas. En la cocina, abrió el armario casi vacío, confirmando lo que ya sabía. Medio pan duro, un tarro de mermelada medio usar, y un paquete de macarrones que apenas alcanzaría para 2 comidas. La nevera ofrecía aún menos. Un cartón de leche casi agotado, 2 manzanas algo magulladas y un tupper con un resto de garbanzos cocidos. Había estirado cada euro durante semanas, comprando lo más barato en el mercado de Antón Martín, pero no se podía estirar lo que no existía. «Lo resolveremos», se prometió encendiendo la cafetera con el último café molido, cuyo aroma cálido cubrió temporalmente el olor a humedad que emanaba del baño con goteras. Mientras el café se filtraba, Elena se apoyó en la encimera, cerrando los ojos. Habían pasado 2 años desde la muerte de Javier Salazar, su esposo, en un accidente de coche que lo arrancó de sus vidas en un instante, dejándola sola con 2 niñas de 4 años y una montaña de deudas médicas. No había seguro de vida, ni ahorros, solo recuerdos de sus noches tocando el violín en bares de Malasaña, su música llenando el aire de sueños que nunca se cumplieron. En la esquina de la sala, el violín de Javier acumulaba polvo, un recordatorio silencioso de su ausencia. Elena lo había intentado todo. Trabajos temporales, turnos nocturnos, incluso vendiendo bisutería en el rastro, pero nunca era suficiente. «Mami». La voz somnolienta de Clara la sacó de sus pensamientos. La niña, con el cabello castaño, revuelto, y los ojos grandes de su padre, estaba en la puerta, frotándose los ojos. «Buenos días, tesoro», sonrió Elena, ocultando sus preocupaciones tras una fachada practicada. «¿Dormiste bien?» Clara asintió y se acercó, envolviendo sus brazos alrededor de las piernas de Elena. «Tengo hambre». «El desayuno está en camino», dijo Elena, mientras Lucía aparecía, abrazando su conejo de peluche raído. A diferencia de Clara, audaz y directa, Lucía era reservada, con una mirada que parecía ver más allá de la valentía fingida de su madre. «¿Podemos tener tortitas?», preguntó Lucía, su voz llena de esperanza. El corazón de Elena se hundió. Sin huevos ni leche suficiente, las tortitas eran un lujo imposible. «Hoy no, cariño, pero tenemos tostadas con mermelada. Y tortitas el sábado», prometió, sabiendo que era una esperanza frágil. Las niñas se sentaron en la pequeña mesa de madera, rayada por años de uso, mientras Elena cortaba el pan en triángulos, como les gustaba. Mientras comían, ella sorbió su café, calculando mentalmente cuántos días podían sobrevivir con lo que tenían. El alquiler estaba atrasado 3 meses y su trabajo como administrativa temporal en Salazar Inmobiliaria, conseguido tras meses de desempleo, apenas cubría comida y luz. El aviso de desalojo podía llegar en cualquier momento. ¿A dónde irían? Sus padres habían fallecido y el padre de Javier, Diego Salazar, había desheredado a su hijo mucho antes de que nacieran las gemelas. Los amigos ayudaban cuando podían, pero todos tenían sus propias luchas. Un golpe firme en la puerta la sobresaltó, derramando café en la encimera. «Quedaos aquí», dijo a las niñas dejando su taza con manos temblorosas.
El hombre en la puerta vestía un traje impecable, sosteniendo un sobre manila con el sello de Salazar Inmobiliaria. ¿Elena Vargas?, preguntó, su voz impersonal. Sí, soy yo, respondió con la garganta seca. Esto es su notificación de desalojo. Tiene 30 días para desalojar la propiedad. Las palabras la golpearon como un mazazo. 30 días. El papel en sus manos pesaba 1 tonelada. ¿Hay alguna forma de negociar un plan de pago?, preguntó, odiando el tono desesperado en su voz. Eso debe arreglarlo con el propietario, señora, dijo el hombre. Salazar Inmobiliaria tiene una política clara con las cuentas atrasadas. Salazar Inmobiliaria. El nombre resonó con amargura. Javier lo había mencionado con dolor. Su voz cargada de resentimiento hacia su padre, Diego Salazar, el magnate que lo desheredó por elegir la música sobre los negocios familiares. Gracias, logró decir Elena, cerrando la puerta antes de que sus piernas cedieran. Se deslizó al suelo apretando el sobre contra su pecho, luchando por respirar. 30 días para encontrar un nuevo hogar, un primer y último mes de alquiler, un depósito de seguridad. Imposible. Mami, ¿estás bien? ¿Estás? La voz de Lucía vino desde la cocina, suave pero llena de preocupación. Elena se secó los ojos rápidamente y forzó una sonrisa levantándose. Sí, cariño, todo está bien. Solo papeles aburridos de mayores. Pero los ojos de Lucía, idénticos a los de Javier, la miraban con una percepción que no debería tener una niña de 6 años. Clara apareció detrás, ambas observándola con una preocupación inocente que le rompió el corazón. ¿Hicimos algo malo?, preguntó Clara, su voz pequeña. Elena abrió los brazos y las gemelas corrieron a su abrazo. No, mis amores, sois perfectas. Todo es perfecto, susurró, aunque sabía que esta podía ser la promesa que no cumpliría. El sol de mediodía iluminaba la Gran Vía, la arteria pulsante de Madrid, donde los rascacielos de cristal reflejaban el bullicio de la Feria de San Isidro de 2025. Los teatros y cines exhibían carteles de zarzuelas y corridas, mientras los cafés desprendían aromas de café torrefacto y tortilla de patatas. Los turistas paseaban entre vendedores de abanicos y músicos que tocaban pasodobles, sus notas resonando contra las fachadas Art Deco. Pero en la cima de uno de esos rascacielos, en una oficina de paredes acristaladas con vistas a la plaza de España, Diego Salazar permanecía ajeno al festival, su mente atrapada en un torbellino de números y decisiones. A los 65 años, Diego dirigía Salazar Inmobiliaria con la precisión de un cirujano, su escritorio de caoba pulida cubierto de informes financieros y contratos. Su tercer café del día, servido en una taza de porcelana, humeaba junto a su ordenador, mientras revisaba las proyecciones de beneficios. A pesar de su éxito, que había transformado el skyline de Madrid con edificios como el suyo, Diego vivía en un vacío que ni los premios ni los titulares podían llenar. Su ático en Chamartín, con vistas al Bernabéu, era un mausoleo de diseño minimalista, donde el silencio era su único compañero tras décadas de priorizar los negocios sobre la familia. Su reunión de las 9:00 se canceló, señor Salazar, anunció Marta López, su asistente, entrando con una carpeta en las manos. Aquí están los informes de desalojo de este mes para su aprobación. Diego, con la mirada fija en una pantalla llena de gráficos, apenas levantó la vista. ¿Algún caso que deba saber?, preguntó, su voz fría como el cristal que lo rodeaba. Delincuencias estándar, todo según política, respondió Marta, ajustando sus gafas con un gesto mecánico. Diego asintió, su pluma estilográfica firmando la autorización sin dudar. Procedan con todos, mantengan los estándares. Para Diego, los negocios eran matemáticas puras, ingresos contra gastos, contratos contra incumplimientos. Los inquilinos que no pagaban debían irse, sin excepciones. El sentimentalismo era un lujo que había abandonado tras su ruptura con su hijo, Javier, un recuerdo que lo perseguía como una sombra en las noches de insomnio. Javier, con su talento innato para el violín, había rechazado un futuro en Salazar Inmobiliaria para perseguir la música, tocando en bares de Malasaña y plazas como la de Santa Ana. «No todos queremos tu imperio, papá», había gritado. En su última discusión, hacía 10 años, sus ojos encendidos con una pasión que Diego no entendía. Herido por lo que vio como una traición, Diego lo desheredó, convencido de que Javier regresaría al enfrentar la cruda realidad del mundo. Nunca lo hizo. 2 años atrás, Diego supo de su muerte en un accidente de coche, una noticia que recibió en silencio, asistiendo al funeral desde la distancia, incapaz de acercarse a la viuda que no conocía. El interfono rompió el silencio de la oficina. «Señor Salazar, hay algo sobre un caso de desalojo que debe ver», dijo Marta, su voz cargada de una urgencia inusual.
Diego frunció el ceño, molesto por la interrupción. ¿Qué ahora?, preguntó, su paciencia al límite. La inquilina de Lavapiés, Elena Vargas. Hay otro nombre asociado a la cuenta: Javier Salazar. El corazón de Diego se detuvo, su mano congelada sobre el ratón. Javier. Su hijo había muerto y no se habían hablado en años antes de eso. Tráeme todo, ordenó, su voz tensa, casi quebrada, mientras un nudo se formaba en su pecho. Marta regresó en minutos, entregándole una carpeta con el sello de Salazar Inmobiliaria. Diego la abrió con manos temblorosas, un gesto que nunca había mostrado en una sala de juntas. La primera página contenía una foto. Una mujer joven, Elena Vargas, de unos 34 años, con 2 niñas pequeñas a su lado. Las gemelas, Clara y Lucía, de 6 años, tenían los ojos de Javier, sus mismos rasgos suaves, sus hoyuelos inconfundibles. El café en su taza se enfrió mientras la verdad lo abrumaba como una ola. Javier tenía hijas. Diego tenía nietas que nunca conoció. Y su empresa, el imperio que había construido a costa de su familia, estaba a punto de desalojarlas de su hogar. El expediente era implacable. 3 meses de alquiler atrasado, deudas acumuladas, una madre soltera luchando por sobrevivir en un piso de Lavapiés. Los detalles pintaban una vida de sacrificio. Elena trabajaba como administrativa temporal en la propia Salazar Inmobiliaria, un puesto de bajo nivel que apenas cubría comida y luz. Diego leyó cada línea, su mente atrapada en la foto de las niñas. Clara, con una mirada audaz que recordaba a Javier en sus días más desafiantes. Lucía, con una sonrisa tímida que evocaba a su madre, Montserrat, muerta hacía décadas. ¿Cómo no lo había sabido? ¿Cómo había permitido que su hijo desapareciera de su vida sin dejar rastro? Cerró la carpeta con un movimiento brusco, su respiración agitada. Marta, dijo al interfono, su voz más grave de lo habitual. Cancela mis citas de la tarde. Tengo algo que atender. Sin esperar respuesta, tomó sus llaves y salió, ignorando las notificaciones parpadeantes en su teléfono. Su Bentley negro atravesó Madrid desde la Gran Vía hasta Lavapiés, un barrio que solo conocía por informes de propiedades, nunca por sus calles vibrantes, llenas de grafitis coloridos, mercados multiculturales donde se mezclaban aromas de especias y pan recién horneado, y vecinos charlando en las aceras bajo tendederos cargados de ropa. El contraste entre su rascacielos reluciente y el edificio deteriorado de Elena, con pintura descascarada, escaleras crujientes y buzones oxidados, lo golpeó como un puñetazo. Mientras estacionaba, una duda lo paralizó, algo que no había sentido en décadas de negociaciones millonarias. ¿Qué diría? ¿Qué derecho tenía a irrumpir en sus vidas después de haber desheredado a Javier, de haber ignorado su existencia, hasta su muerte? Pero el peso de saber que sus nietas, Clara y Lucía, la familia que nunca supo que tenía, estaban a punto de perder su hogar por una decisión suya, lo impulsó a moverse. Diego enderezó su corbata, un gesto automático que ocultaba su incertidumbre, y subió las escaleras hasta el 3er piso. El pasillo olía a humedad y pintura vieja, y las puertas vecinas dejaban escapar murmullos de televisiones y conversaciones. Frente al piso de Elena, dudó, su mano suspendida ante la puerta. Por un instante pensó en dar media vuelta, regresar a su mundo de cristal y acero donde todo estaba bajo control. Pero la imagen de las niñas en la foto, sus ojos tan parecidos a los de Javier, lo detuvo. Respiró hondo y llamó a la puerta, el sonido resonando como un eco en su propio corazón. Mientras esperaba, Diego sintió algo que nunca había experimentado en una sala de juntas. Miedo. Miedo a lo que encontraría detrás de esa puerta, a lo que había perdido sin saberlo, y a la posibilidad de que fuera demasiado tarde para redimirse. Pero no había vuelta atrás. La puerta crujió al abrirse, y los ojos de Elena Vargas, cansados pero fieros, se encontraron con los suyos, marcando el comienzo de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Esa noche, tras regresar a su ático en Chamartín, Diego se sirvió un coñac y se sentó frente a las luces titilantes de Madrid, la ciudad que había conquistado pero que ahora parecía vacía. Su teléfono vibró con una llamada de Ana Morales, su investigadora privada. «Señor Salazar, hay más sobre Elena Vargas», dijo, su voz cautelosa. Su asistente en 2018, que filtró las llamadas de Elena cuando estaba embarazada de las gemelas, fue sobornado con 50.000 euros por su hija, Laura Salazar. Diego sintió una furia fría recorrerlo, su mano apretando el vaso hasta que los nudillos se blanquearon. Laura, su hija mayor y vicepresidenta de Salazar Inmobiliaria, había ocultado la existencia de sus nietas para proteger la imagen de la empresa. Ella temía que un escándalo familiar dañara las acciones y su posición, añadió Ana.
También vigiló a Elena durante años para asegurarse de que no contactara con usted. Diego colgó, mirando el reflejo de Madrid en su ventana, sintiendo que el suelo bajo su imperio comenzaba a resquebrajarse. Laura no solo había traicionado a Javier, sino a él, privándolo de conocer a sus nietas. La verdad era un cuchillo que cortaba más profundo que cualquier pérdida financiera. Apuró el coñac, su mente ya planeando el próximo paso, enfrentarse a Laura y, de alguna manera, corregir el error que había comenzado con su hijo y ahora amenazaba a Clara y Lucía. El crepúsculo teñía las calles de Lavapiés con tonos dorados y violetas, mientras el bullicio de la Feria de San Isidro de 2025 se desvanecía en un murmullo suave. Los bares de la plaza de Lavapiés vibraban con risas y el tintineo de cañas, y los aromas de cocido madrileño y patatas bravas flotaban en el aire cálido de mayo. Los grafitis de las fachadas narraban historias de resistencia, y los músicos callejeros tocaban chotis bajo las luces parpadeantes de los farolillos. Pero en el tercer piso de un edificio desgastado, el ambiente era tenso, cargado con el peso de un encuentro que cambiaría vidas. Elena Vargas, de 34 años, abrió la puerta de su pequeño apartamento con el corazón acelerado, esperando otro aviso de desalojo o un cobrador implacable. En cambio, se encontró con un hombre alto de cabello plateado, vestido con un traje impecable que parecía fuera de lugar en el pasillo húmedo y descascarado. Sus ojos, idénticos a los de su difunto esposo, Javier Salazar, la paralizaron, como si el pasado hubiera regresado en carne y hueso. Elena Vargas, dijo el hombre, su voz profunda resonando en el espacio angosto. Soy Diego Salazar. El nombre, pronunciado con una mezcla de autoridad y cautela, confirmó sus sospechas. Elena apretó los labios, su mirada endureciéndose. ¿Qué quiere? ¿Ver el piso antes de echarnos? Su tono era amargo, cargado de años de resentimiento, hacia el hombre que había desheredado a Javier, dejándolos solos en un mundo implacable. Diego, de 65 años, sintió el impacto de sus palabras, pero mantuvo su compostura, un hábito forjado en décadas de dirigir Salazar Inmobiliaria. No, vengo por el desalojo, dijo, sosteniendo su mirada. Quiero hablar. Elena cruzó los brazos, bloqueando la entrada. No tenemos nada que hablar. Su empresa ya habló por usted. 30 días para irnos. Diego dudó, algo inusual en un hombre acostumbrado a controlar cada situación. No, sabía quién eras, admitió, su voz más baja. Ni de ellas. La referencia a sus hijas, Clara y Lucía, hizo que Elena se tensara aún más. No tiene derecho a mencionarlas, replicó, pero su curiosidad, mezclada con desesperación, la llevó a ceder. Pase, pero sea breve. Diego entró, su mirada recorriendo el apartamento humilde, paredes agrietadas con manchas de humedad, un sofá deshilachado cubierto con una manta tejida, una mesa de cocina rayada y en una esquina un violín polvoriento, que le cortó el aliento. Era el violín de Javier, el mismo que tocaba en las plazas de Madrid, sus notas llenando el aire de sueños que Diego había despreciado. El apartamento olía a café rancio y a la lucha diaria de una madre soltera, un contraste brutal con su ático en Chamartín, donde el lujo era tan omnipresente como el vacío. Diego se quedó de pie, incómodo, mientras Elena lo observaba, sus brazos aún cruzados como un escudo. Antes de que pudieran hablar, dos pequeñas figuras aparecieron en el pasillo, atraídas por el murmullo de voces. Clara, de 6 años, con el cabello castaño revuelto y una mirada audaz, se adelantó. «¿Quién eres, señor?», preguntó su tono desafiante. Lucía, más tímida, se escondió tras su hermana, abrazando un conejo de peluche raído, sus ojos grandes estudiando al desconocido. Diego se quedó helado, su compostura de magnate desmoronándose ante las gemelas. Tenían los ojos de Javier, sus hoyuelos, su misma chispa vital. «Soy», comenzó, pero las palabras se le atoraron. «Un conocido de vuestra mamá», dijo. Finalmente su voz vacilante, incapaz de articular la verdad que lo abrumaba. Era su abuelo, un hombre que no sabía que existían hasta esa mañana. «¿Eres el hombre de las fotos de papá?», preguntó Lucía, su voz suave pero penetrante, rompiendo el silencio. Elena se interpuso rápidamente, su instinto protector activándose. «Niñas, a vuestra habitación, por favor», ordenó, su tono firme pero tembloroso. Clara frunció el ceño. «¿Es nuestro abuelo?», insistió, su pregunta como un dardo que atravesó el corazón de Diego. Elena, atrapada entre la ira y la sorpresa, no respondió de inmediato. Diego, perdido por primera vez en décadas, miró a Elena, buscando permiso. «Sí», admitió finalmente, su voz apenas un susurro. «Soy el papá de vuestro papá».
No sabía que existíais. ¿Habría cambiado algo?, desafió Elena, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y desafío. El silencio entre ellos fue ensordecedor, roto solo por el ruido lejano de un paso doble que subía desde la calle. Clara, aún en el pasillo, preguntó: «¿Por qué no viniste antes?». Diego sintió el peso de la pregunta, cada palabra un recordatorio de su fracaso como padre. «No lo sabía», repitió mirando a las niñas. «Pero ahora que os he encontrado quiero ayudaros». Elena rió, una risa amarga que resonó en el pequeño espacio. ¿Ayudarnos? Su empresa nos está echando en 30 días. Eso dice todo lo que necesito saber. Diego tragó saliva, su mente acelerada buscando una solución. El desalojo fue un error, dijo, su voz ganando firmeza. Lo detendré, y quiero ofrecerte algo más. Un trabajo en mi empresa, un puesto estable. Elena lo miró con desconfianza. ¿Por qué? ¿Por culpa? ¿Porque de repente descubrió que tiene nietas? ¿Adorables? Diego dudó, incapaz de articular la mezcla de culpa, dolor y anhelo que lo consumía. «Porque es mi responsabilidad», dijo finalmente. «Porque sois lo único que me queda de Javier». Clara, que no se había movido, preguntó: «¿Vendrás otra vez, abuelo?». La palabra abuelo lo golpeó como un rayo, abriendo una grieta en las paredes que había construido alrededor de su corazón. Diego miró a Elena buscando una señal. «Si tu madre lo permite», respondió, su voz suave por primera vez. Elena no dijo nada, su rostro una máscara de emociones encontradas. «Niñas, a la habitación», repitió, y esta vez obedecieron. Aunque Clara lanzó una última mirada curiosa a Diego antes de irse. Una vez solas, Elena enfrentó a Diego. «No necesitamos su caridad», dijo, su voz cortante. «Y no crea que esto borra lo que le hizo a Javier». Diego asintió aceptando el reproche. «No pretendo borrarlo», dijo. «Pero esas niñas no merecen pagar por mis errores. Piénsalo. El trabajo es real y el desalojo se detendrá». Dejó una tarjeta de visita en la mesa, junto al violín de Javier, y salió, el eco de sus pasos resonando en el pasillo. Esa noche, Elena se sentó en el sofá, la tarjeta de Diego en sus manos, mientras las niñas dormían. La oferta de trabajo, administrativa, en Salazar Inmobiliaria, con un salario decente, era una tabla de salvación. Pero aceptarla sentía como traicionar a Javier, que había sufrido tanto por el rechazo de su padre. Sin embargo, el aviso de desalojo en la encimera le recordaba que no tenía opciones. Clara y Lucía merecían un hogar, seguridad, un futuro. Con un suspiro marcó el número de Diego. «Acepto el trabajo», dijo, su voz firme pero cargada de reticencia. «Pero entiéndalo, lo hago por ellas, no por usted, y no tiene derecho automático a sus vidas». Diego, al otro lado de la línea, respondió: «Lo entiendo. Empiezas el lunes». Durante las siguientes semanas, Diego comenzó a visitar el apartamento, siempre con el permiso de Elena. Traía pequeños regalos, lápices de colores para Clara, que dibujaba paisajes de Madrid con una precisión sorprendente, libros de cuentos, para Lucía, que cantaba mientras leía, y café para Elena, un gesto práctico que ella aceptaba con cautela. Aprendió sus mundos. Clara era audaz, protectora, siempre liderando. Lucía, sensible, encontraba refugio en la música y las historias. Pero la paz era frágil. Laura Salazar, la hija de Diego, se enteró de las visitas y confrontó a su padre en su oficina. «¿Estás loco?», dijo, su voz afilada. «Esas niñas no son tu responsabilidad. Reconocerlas será un escándalo que hundirá nuestras acciones». Cuando Diego se negó a retroceder, Laura cambió de táctica. «Si insistes, demandaré. Por la custodia», amenazó. Una madre endeudada y un soltero de 65 años no son aptos para criarlas. Diego, herido por la traición de su hija, reforzó su determinación. «Son mis nietas», dijo, «y no permitiré que las alejes de mí». Pero Laura ya había contratado a un detective privado para investigar a Elena, buscando cualquier detalle que pudiera desacreditarla como madre. Una tarde, mientras Diego compartía un chocolate con churros con las niñas en un bar de Lavapiés, Elena, con los ojos llenos de lágrimas contenidas, confesó algo que lo dejó sin palabras. «Intenté contactarlo tras la muerte de Javier», dijo. «Quería que Clara y Lucía conocieran a su abuelo, no por dinero, sino por familia. Pero Laura bloqueó mis mensajes, diciendo que no quería saber de nosotros». Diego sintió un dolor agudo, como si la traición de Laura hubiera abierto una herida nueva. «No lo sabía», murmuró mirando a las niñas, que reían mientras mojaban churros en el chocolate. «Pero ahora que os tengo, no os perderé». El otoño envolvía Madrid en un manto de hojas doradas y ocres,
y el aire fresco de noviembre de 2025 llevaba el aroma de las castañas asadas desde los puestos callejeros de la Plaza Mayor. Las calles de Lavapiés, aún marcadas por los ecos de la feria de San Isidro, se preparaban para las fiestas de la Almudena, con balcones adornados con imágenes de la Virgen y farolillos que titilaban al anochecer. Los bares rebosaban de vecinos brindando con cañas y compartiendo platos de croquetas y callos a la madrileña, mientras los músicos tocaban chotis y villancicos tempranos en las plazas. Pero en el corazón del barrio, la vida de Elena Vargas pendía de un hilo frágil y la amenaza de perderlo todo unía a una familia que apenas comenzaba a formarse. Elena, de 34 años, había encontrado una rutina precaria tras aceptar el trabajo en Salazar Inmobiliaria, un puesto administrativo que le ofrecía un salario estable, aunque a costa de trabajar bajo la sombra de Diego Salazar, el padre de su difunto esposo Javier. Las gemelas, Clara y Lucía, de 6 años, se adaptaban a la presencia de su abuelo, un hombre cuya autoridad inicial había dado paso a una torpeza conmovedora en sus esfuerzos por conectar con ellas. Diego visitaba el apartamento de Lavapiés varias veces por semana, trayendo lápices de colores para Clara, que dibujaba con una intensidad que evocaba los lienzos de su madre, y cuentos para Lucía, cuya voz cantarina llenaba el hogar de melodías. Pero la paz era frágil, ensombrecida por la demanda de Laura Salazar, la hija de Diego, que amenazaba con arrebatar la custodia de las niñas, alegando que Elena, endeudada y agotada, era incapaz, y que Diego, un soltero de 65 años, no estaba preparado para ser padre ni abuelo. Una fría mañana de noviembre, mientras Elena preparaba el desayuno, tostadas con mermelada, cortadas en triángulos para Clara y Lucía, sintió un mareo repentino que la obligó a apoyarse en la encimera. Había ignorado el cansancio crónico, los dolores de cabeza y la fiebre intermitente durante semanas, atribuyéndolos al estrés de las deudas, el trabajo y la incertidumbre del futuro. Pero esa mañana, mientras las niñas reían en la mesa, el mundo se oscureció y Elena colapsó, su cuerpo deslizándose al suelo con un golpe sordo. Clara fue la primera en reaccionar, corriendo a su lado. «Mami, despierta», gritó sacudiéndola. Lucía, con lágrimas en los ojos, se quedó paralizada, abrazando su conejo de peluche. Clara, con una madurez que ninguna niña debería tener, tomó el teléfono de su madre y marcó el número de emergencias, su voz temblorosa pero clara. «Mi mami está en el suelo y no se mueve. Por favor, vengan rápido». En el Hospital La Paz, los médicos diagnosticaron una infección grave, exacerbada por el estrés crónico y la desnutrición leve de Elena, que había priorizado la comida para sus hijas sobre la suya propia. Mientras Elena permanecía en cuidados intensivos, Clara y Lucía, aterrorizadas, fueron llevadas a una sala de espera por una enfermera amable. Diego, informado por un colega de Elena en Salazar Inmobiliaria, llegó al hospital en menos de una hora, su Bentley atravesando Madrid, bajo un cielo plomizo. Al entrar en la sala, encontró a las gemelas acurrucadas en un sofá, Clara abrazando a Lucía, que lloraba en silencio. Sus vestidos coloridos, rojo para Clara, verde para Lucía, parecían fuera de lugar en la esterilidad del hospital, y sus rostros reflejaban un miedo que desgarró el corazón de Diego. «Abuelo», dijo Clara, levantándose al verlo, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Mami no despierta. ¿Va a morir como papá?» La pregunta, cruda y directa, lo golpeó como un mazazo, evocando el dolor de perder a Javier 2 años atrás. Diego se arrodilló, algo que nunca había hecho en sus negociaciones multimillonarias, y tomó las manos de Clara. «No dejaré que eso pase», prometió, su voz quebrada por una emoción que no había mostrado en décadas. «Vuestra mami es fuerte, y estoy aquí para cuidaros». Lucía, sollozando, se lanzó a sus brazos, su pequeño cuerpo temblando contra el traje impecable de Diego. «Quiero cantar para mami», murmuró. «Pero no me dejan entrar». Diego la abrazó, sintiendo el peso de su responsabilidad como nunca antes. En la sala de espera, Diego se convirtió en su ancla. Respondió a las preguntas de Clara sobre los médicos, explicando con paciencia lo que sabía. Están dándole medicinas para que su cuerpo luche contra la infección. A Lucía, que buscaba consuelo en las historias, le contó un cuento de su infancia en Carabanchel, sobre un niño que soñaba con tocar el violín como su abuelo. «¿Como papá?», preguntó Lucía, sus ojos brillando a pesar de las lágrimas. Diego asintió, su garganta apretada. «Exactamente como tu papá». Por primera vez, hablar de Javier no fue un puñal, sino un puente hacia las niñas. Las horas siguientes fueron una eternidad. Diego llevó a las gemelas a la cafetería del hospital, donde compartieron un plato de croquetas y un chocolate con churros, un intento de normalidad en medio del caos. Cuando Lucía derramó su chocolate, rompió a llorar, no por el accidente,
sino por el miedo acumulado. Diego, arrodillándose a su lado, le ofreció su pañuelo. «Está bien llorar por lo grande, Lucía», dijo, su voz suave. «El chocolate es solo una excusa». Clara, observándolo, relajó su postura protectora, dejando entrever una chispa de confianza. «¿De verdad mami estará bien?», preguntó, su voz más pequeña de lo habitual. Diego tomó su mano. «Haré todo lo que pueda para que así sea. Sois mi familia ahora». A medianoche, el doctor Miguel Torres salió de cuidados intensivos, su rostro agotado pero aliviado. «La infección está controlada», anunció. «Elena está estable, pero las próximas 24 horas son críticas». Diego sintió un alivio que lo dejó sin aliento, abrazando a las niñas que se acurrucaron contra él exhaustas. «Mami va a estar bien», murmuró Clara, más para sí misma. Lucía, apretando su peluche, añadió: «Le cantaré cuando despierte». Diego, mirando sus rostros, supo que su vida había cambiado irrevocablemente. Por primera vez no era el magnate de Salazar Inmobiliaria, sino un abuelo que debía proteger a su familia. Pero la amenaza de Laura no había desaparecido. Al día siguiente, mientras Diego llevaba a las niñas a la escuela, su abogada, Carmen Soler, lo llamó con urgencia. «Laura ha presentado una demanda formal», dijo. «Alega que Elena es incapaz de criar a las niñas debido a sus deudas y salud, y que usted, un soltero sin experiencia parental, no es apto para la custodia». Diego sintió una furia helada, sus manos apretando el volante. Laura no solo había bloqueado las llamadas de Elena años atrás, sino que ahora intentaba arrancarle a sus nietas para proteger la imagen de la empresa. «No lo permitiré», respondió. «Reúne pruebas de su soborno al asistente. Quiero terminar con esto». Esa noche Diego enfrentó a Laura en su despacho en la Gran Vía, un espacio tan frío como su ambición. «Para», dijo su voz como acero. «Son mis nietas. Si sigues con esta demanda, expondré cada maniobra tuya, desde el soborno hasta tu vigilancia de Elena». Laura, pálida, intentó defenderse. «Lo hice por la empresa, por nuestro legado», dijo. «Tu legado es dinero», replicó Diego. «El mío son Clara y Lucía». Intimidada por las pruebas y la determinación de su padre, Laura cedió, prometiendo retirar la demanda, aunque Diego sabía que su relación con ella estaba rota para siempre. Antes de dejar el hospital, Diego entró en la capilla, donde una imagen de la Virgen del Pilar brillaba bajo la luz de las velas. Encendió una vela, algo que no hacía desde la muerte de su esposa, y pidió fuerza para proteger a Elena, Clara y Lucía. Mientras la llama parpadeaba, supo que la batalla por su familia apenas comenzaba, pero por primera vez en años tenía algo por lo que valía la pena luchar. En un momento de calma, Clara sacó una carta arrugada de su mochila, escrita por Javier antes de su muerte. «Papá la escribió para ti», dijo entregándosela a Diego. «Quería que conocieras a mami y a nosotras». Diego, con lágrimas en los ojos, leyó las palabras de su hijo. «Papá, espero que algún día conozcas a mis hijas. Son mi mundo. Perdóname y perdónate». La carta, un puente póstumo, selló la determinación de Diego de redimirse. La primavera de 2026 florecía en Madrid, y las calles de Lavapiés se llenaban de naranjos en flor, cuyo perfume se mezclaba con el aroma de churros y café de las mañanas. Los balcones del barrio lucían macetas con geranios, y los músicos callejeros tocaban habaneras en la plaza de Lavapiés, mientras los niños corrían con cometas bajo un cielo azul brillante. Tras las tormentas del otoño, la vida de Elena Vargas comenzaba a renacer, como los árboles que reverdecían tras el invierno. Su recuperación tras la infección grave de noviembre había sido lenta pero constante, y ahora, con la estabilidad de un nuevo hogar y el apoyo inesperado de Diego Salazar, empezaba a imaginar un futuro para sus gemelas, Clara y Lucía. Tras salir del Hospital La Paz, Elena había regresado al apartamento de Lavapiés, pero Diego, decidido a proteger a su familia, insistió en encontrar un lugar más seguro. «Este edificio no es adecuado», dijo, señalando las grietas en las paredes y la gotera persistente del baño. «Clara y Lucía merecen algo mejor». Elena, aún recelosa, aceptó a regañadientes cuando Diego le ofreció un piso en Chamberí, un barrio tranquilo con calles arboladas y parques donde las niñas podían jugar. El nuevo hogar, un apartamento luminoso con ventanas que daban a un patio lleno de jazmines, era modesto pero acogedor. 2 dormitorios, una cocina con encimera de granito y un salón donde Elena colocó el violín de Javier, ahora restaurado, como un símbolo de esperanza. El alquiler, ajustado a su salario en Salazar Inmobiliaria, era un acuerdo justo, no caridad como Diego insistió. Elena destacó en su trabajo administrativo,
ganando un ascenso a asistente de gestión de propiedades, tras descubrir discrepancias en los informes de ocupación. «Tienes un talento natural», le dijo su supervisor Daniel Gómez mientras revisaba sus análisis. «La mayoría no ve estos patrones». Elena, que durante años se había visto solo como una madre luchando por sobrevivir, sintió un destello de orgullo. Clara y Lucía, ahora de 7 años, florecían en su nueva escuela, donde Clara lideraba proyectos artísticos y Lucía cantaba en el coro, su voz evocando las melodías de su padre. Diego, transformado por su relación con las niñas, se convirtió en una presencia constante. Los domingos se bautizaron como Domingos de Cocido, una tradición que él mismo creó, aprendiendo a cocinar el guiso madrileño de su madre para deleite de las gemelas. «Abuelo, necesitas más garbanzos», exclamaba Clara, supervisando, con seriedad mientras Diego removía la olla. Lucía, con su risa cristalina, añadía, «y menos sal que pica». Diego, con una sonrisa que nunca había mostrado en las salas de juntas, aceptaba las críticas con buen humor. Sus manos, antes dedicadas a firmar contratos millonarios, ahora manchadas de caldo. Las visitas de Diego al piso de Chamberí se volvieron rituales de amor y aprendizaje. Traía lápices de colores para Clara, que dibujaba escenas de Madrid, el Retiro, la Plaza Mayor, con una precisión que asombraba. Para Lucía, llevaba partituras de villancicos y cuentos, alimentando su pasión por la música. A Elena le ofrecía café y respeto, nunca traspasando los límites que ella había marcado. Pero la sombra de Laura Salazar persistía. Aunque había retirado su demanda de custodia tras la confrontación con Diego, Laura seguía vigilando desde la distancia, enviando mensajes velados a través de colegas en Salazar Inmobiliaria, insinuando que Elena podría ser una carga para la empresa. En Navidad de 2025, Diego decidió sellar su compromiso con la familia. En Nochebuena, mientras decoraban un Belén en el salón, con pastores y reyes magos colocados bajo la mirada de la Virgen del Pilar, entregó 3 regalos envueltos con cuidado. Para Clara, una pulsera de plata grabada con «Tu valentía inspira». Para Lucía, otra con «Tu dulzura cura». Y para Elena, una con «Tu fuerza nos une». «¿Por qué son diferentes?», preguntó Lucía, girando la suya bajo la luz. «Porque cada una brilla a su manera», respondió Diego, su voz cargada de emoción. Clara, tocando su pulsera, susurró, «¿Soy valiente de verdad?». Diego asintió. «Eres la niña más valiente que conozco, Clara. Cuidaste de mami y de Lucía cuando más lo necesitaban». Elena, con lágrimas contenidas, aceptó la suya. «No lo merezco», dijo. Diego la miró. «Lo mereces todo, Elena. Eres el corazón de esta familia». Esa noche, mientras las niñas cantaban Noche de Paz y comían turrón, Diego compartió un recuerdo de Javier. Cuando tenía tu edad, Clara tocaba el violín en la iglesia de Carabanchel. Decía que la música era como hablar con las estrellas. Lucía, con ojos brillantes, preguntó, ¿podemos aprender a tocar como papá? Diego prometió encontrar un profesor, un compromiso que selló su lugar en sus vidas. Pero la amenaza de Laura resurgió en enero de 2026, cuando un detective contratado por ella intentó desacreditar a Elena, recopilando informes sobre sus deudas pasadas. Diego, alertado por su abogada, Carmen Soler, enfrentó a Laura por última vez en su ático. «Basta», dijo, mostrando pruebas de sus maniobras. «Si tocas a mi familia, expondré todo. El soborno, la vigilancia, tus mentiras». Laura, derrotada, firmó un acuerdo para mantenerse al margen, perdiendo cualquier influencia sobre Diego. «Espero que seas feliz con tu nueva familia», dijo con amargura antes de salir. Diego, mirando las luces de Madrid, supo que su legado ya no era la empresa, sino Clara, Lucía y Elena. En una tarde de febrero, Clara encontró una grabación vieja de Javier tocando el violín en un bar de Malasaña. «Mami, suena como si papá estuviera aquí», dijo, mientras Elena y Diego escuchaban con lágrimas. Diego, conmovido, decidió financiar clases de violín para las niñas, cumpliendo el sueño de su hijo. La primavera de 2027 amanecía en Madrid con una explosión de color, y los naranjos de Chamberí perfumaban el aire con un dulzor que anunciaba días cálidos. Las calles del barrio, con sus fachadas modernistas y cafés llenos de vida, vibraban con la preparación de la Feria de San Isidro, un eco de la fiesta que había marcado el comienzo de esta historia 2 años atrás. Los balcones lucían mantones, de Manila, y los puestos de la Plaza Mayor ofrecían rosquillas tontas, cocido madrileño y churros crujientes. En un apartamento luminoso con vistas a un patio de jazmines, Elena Vargas, ahora de 36 años, tocaba el violín de su difunto esposo, Javier, sus notas llenando el hogar de melodías que hablaban de amor y resiliencia.
A su alrededor, Clara y Lucía, de 8 años, reían mientras dibujaban carteles, y Diego Salazar, de 67 años, removía una olla de fideuá, su traje impecable reemplazado por un delantal que le habían regalado las niñas. El camino hacia este momento había sido un viaje de sanación y redención. Tras la crisis de salud de Elena en noviembre de 2025, la familia había encontrado un nuevo comienzo en Chamberí. Elena, completamente recuperada, había retomado su pasión por la música, tocando el violín en eventos locales y enseñando a las gemelas que mostraban el talento de su padre. Clara, con su fuerza protectora, lideraba el coro escolar, mientras Lucía, con su dulzura innata, componía pequeñas canciones que cantaba en la plaza del barrio. Diego, que había abandonado su vida de magnate distante, era ahora un abuelo a tiempo completo, recogiendo a las niñas de la escuela, asistiendo a sus recitales y preparando cocido los domingos, una tradición que se había convertido en el corazón de su hogar. En mayo de 2026, durante el cumpleaños de las gemelas, Diego había compartido un regalo que selló su unión, un álbum de fotos restauradas de Javier, desde su infancia hasta sus días tocando en Malasaña. «Vuestro papá estaría orgulloso», dijo, mientras Clara y Lucía hojeaban las imágenes, riendo al ver a un joven Javier con el mismo violín que ahora tocaban. Elena, con lágrimas de gratitud, añadió: «Gracias, Diego, por todo». Ese día las niñas lo llamaron abuelo con una naturalidad que lo conmovió, y Diego supo que había encontrado su verdadero legado. La Fundación Clara y Lucía, creada por Diego en 2026, se convirtió en un faro de esperanza para niños necesitados en Madrid. Clara diseñaba carteles con sus dibujos vibrantes, Lucía cantaba en eventos benéficos y Elena organizaba talleres de música, enseñando a niños de Lavapiés a tocar instrumentos. «Sé lo que es tener miedo de perder tu hogar», dijo Clara en un taller, su voz firme. «Pero el amor siempre encuentra un camino». Diego, viendo a su familia transformar vidas, sintió un orgullo que nunca había conocido en las salas de juntas. Laura Salazar, tras su derrota en 2026, se alejó de la familia, enviando un último mensaje: «Espero que sean felices». Diego, al leerlo, sintió alivio, pero también tristeza por la hija que había elegido el poder sobre el amor. El detective contratado por Laura confirmó que no había pruebas contra Elena, cerrando el capítulo de las intrigas. «No había nada que encontrar», dijo. «Solo una madre que dio todo por sus hijas». En octubre de 2027, durante las fiestas de la Almudena, la familia se reunió en la Plaza Mayor, bajo un cielo estrellado. Elena tocaba una habanera en su violín. Clara y Lucía bailaban con farolillos, y Diego, con una sonrisa que desafiaba sus años, servía cocido a los vecinos. «No somos normales», dijo Clara comiendo una rosquilla. «Empezamos con tristeza, pero encontramos amor». Elena, junto a Diego, asintió. «Las familias se eligen cada día, incluso cuando es difícil». Lucía, con una sonrisa traviesa, añadió: «Como cuando compartimos churros con abuelo». Esa noche, bajo las luces de Madrid, la familia leyó un cuento de Carmen Martín Gaite en el patio, las niñas durmiéndose en un columpio. Diego, mirando a Elena y las gemelas, sintió que había cumplido la promesa de Javier. Un seguimiento en Lavapiés se había convertido en un hogar lleno de luz, un testimonio de que el amor puede sanar cualquier herida. En el cumpleaños de Diego en 2027, Clara y Lucía le entregaron una carta que habían escrito: «Abuelo, gracias por encontrarnos. Eres nuestra estrella». Diego, con lágrimas, la guardó junto a la carta de Javier, sabiendo que su familia era su verdadero hogar.